Buenas tardes a todos. Ahora hago, la introducción que tenía pensada, pero bueno, para los que os hayáis ido conectando ahora, tenéis todos, por si ninguno habíais asistido antes a un webinar de Sura y de Healthy Institute, pues que se os silencia a todos para que, bueno, pues no interfiera con la grabación y si hay familia ruidosa o móviles ruidosos o lo que sea, pues que no haya problemas para los demás, para que lo puedan escuchar bien. Y lo único, pues que sepáis que tenéis la opción de escribir en el chat preguntas, ¿vale? No lo hacemos por vía hablada, por así decirlo, ¿vale? Que no sé si he visto a alguien que había levantado la mano, Florelia era, y bueno, pues por no interrumpir y que al final somos muchos y bueno, pues imaginaos, si ahora mismo somos casi 100 personas y todos quieren hacer una pregunta, pues se enlentece mucho, pero sí que yo voy a estar atenta al chat. Entonces, las preguntas que vayan dentro de lo que vaya saliendo y de todo el temario, bueno, al fin y al cabo es el caldo de huesos, pero da para mucho, así que todas las preguntas que os vayan surgiendo, pues las podéis ir poniendo en el chat. Y poco más en cuanto a esa parte importante, por eso estáis todos silenciados. Buenas tardes, Elena. Igualmente, ya voy, lo que os decía, voy a ir dejando el chat en cuanto a saludos, que me encantaría, pero si no nos perdemos en el saludo. Y nada, por los que no me conozcan ni conozcan a Sura y el por qué hacemos esta colaboración, pues yo lo primero, darle las gracias a ellos por invitarme. Ya llevamos bastantes años colaborando con Iker también, con mi compañero de Healthy Institute. Y bueno, pues la razón también de la colaboración no es ni mucho menos, es un webinar en el que yo me lleve ninguna comisión de venta o nosotros no llevemos ninguna comisión de venta, pero nos encanta la marca de Suravitasan y a nivel personal, yo llevo, antes de trabajar para ellos, llevo recomendando sus productos a los pacientes. Así que bueno, por esa parte, pues por eso hacemos los webinars con ellos, porque tienen productos de calidad. En este, bueno, se sale un poquito de lo que son productos de Sura, aunque al final tienen una proteína muy chula que es de caldo de huesos, pero bueno, el objetivo es hablar de todo el caldo de huesos como tal y sus propiedades, bueno, también de los elementos aislados, con lo cual a veces veremos, os lo iré marcando, si son elementos o si el estudio científico, la evidencia o el efecto tiene que ver con el caldo de huesos en sí o con un elemento del caldo de huesos en concreto, ¿vale? Y nada, por mi parte, si os habéis conectado y habéis podido leer el currículum, pues a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero la parte de quién soy y por qué estoy aquí, pues básicamente es por una tesis que ahora os enseño, pero bueno, es bueno, no sé si la pasión o parte de mi trabajo, que es la medicina evolutiva y el ver bueno, pues para qué estamos diseñados, de dónde venimos, no a dónde vamos, porque eso creo que no está muy claro con los tiempos que corren, pero bueno, sí que cuál es nuestra genética, qué es nuestra epigenética y cómo podemos pues ayudar tanto a nosotros mismos como a los pacientes a ayudar a mejorar tanto en sintomatología como en salud global. A veces no tenemos una patología con nombre y apellidos, pero podemos mejorar la salud global. Así que bueno, ahí tenéis un poco el resumen de un poco la trayectoria profesional. Vamos a hablar del caldo de huesos. Y por otro lado, pues lo primero, gracias a todos por estar aquí, ¿vale? Bueno, pues no sé si la palabra es perder, sino que me gusta más invertir, por invertir esta horita que vamos a estar juntos y que vamos a hablar del caldo de huesos. Así que lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, para la que no la conozca, pues enseñaros la tesis doctoral que va de eso, ¿vale? Son todos artículos científicos publicados y van sobre una perspectiva evolutiva de la enfermedad crónica. Así que bueno, por eso también el tema del que vamos a hablar hoy es chulo porque, bueno, pues ahora hablaremos que ya se hacía el caldo de huesos hace muchos, 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 muchos años, no solo nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas. Así que bueno, vamos allá con el webinar a ver si por una vez vamos bien de tiempo y hasta nos da tiempo a ver alguna pregunta que tengáis y a ver bueno, pues el final tranquilamente, ¿vale? Sin ir al final a matacaballo. Así que bueno, por eso la parte o las diapositivas que pongo yo siempre sobre evolución. La tesis, mira, esta pregunta sí la contesto ahora. ¿Está traducido al castellano? No, solo hay una introducción, bueno, un resumen, mejor dicho,
de toda la tesis en castellano. El resto es que son artículos científicos y están todos publicados en inglés, bueno, en el lenguaje de un poco de la ciencia, aunque hay ciencia en castellano y en alemán y en chino, pero bueno, está en inglés. Si alguno la quiere, no tengo ningún problema en mandársela. Ya he comprobado que cuando lo digo en los webinars no recibo 200 personas solicitándola, como es lógico. Así que si alguno la quiera, que me escriba un correíto que salía por ahí y lo tenéis también al final y se la puedo enviar en PDF, que me cuesta 5 segundos. Otra cosa es que no lo haga en el día ni en el segundo que reciba el correo electrónico. Así que bueno, hablamos del Homo sapiens para entrar en el por qué el caldo de huesos, ¿no? Y ver bueno, si hemos evolucionado o no. Con esta foto yo creo que bueno, lo de la evolución es relativo. Desde aquí sí podemos decir que ha habido cierto cambio, pero aquí yo creo que es más involución, cada uno con las teorías evolucionistas que quiera, vea o cómo se ha desarrollado el Homo sapiens. Lo que sí que es verdad que, y a mí me gusta mucho poner esta diapositiva normalmente, ¿vale? Que los países desarrollados nos encontramos en plena crisis de salud. Eso que veis ahí es un extracto o es el título de un estudio científico y la parte de abajo es una traducción de ese estudio científico, ¿vale? No os voy a dar mucho la lata en este webinar sobre el estilo de vida, pero bueno, por entender sí que lo que es el caldo de huesos y la parte de los aminoácidos y bueno, que la enfermedad pues es un resultado de las malas elecciones de estilo de vida, lo dice el artículo por revisión científica, no lo digo solo yo, ¿vale? Y los estudios apuntan sin excepción a que las enfermedades crónicas, incluido enfermedad cardiovascular, incluso el cáncer, aunque bueno, pues tiene un factor también a veces que hay algo genético, pero lo que cambia es la epigenética o lo que lo cambia es el ambiente, o sea, por lo tanto es el estilo de vida. No estamos condicionados a tener un cáncer, sino que es el estilo de vida el que hace que se activen esos genes, ¿vale? La diabetes tipo 2 también. Y, bueno, en general, cualquier patología crónica no infecciosa, que es lo que se habla en otros estudios, pues se considera que es resultado del estilo de vida, ¿vale? Son resultado de estilos de vida erróneos en los que la base, que esto es muy amplio y, bueno, los que trabajéis en consulta, pues el estilo de vida es muy, muy, muy amplio, ¿vale? La base del estilo de vida erróneo es la mala nutrición y la inactividad física. Bueno, por la parte de nutrición o por la parte de alimentación, pues por eso escogemos el caldo de huesos, ¿vale? Así que bueno, esto o es como el cazador-recolector hoy en día y antes, ¿vale? Hacía caldo de huesos, no fuego. Bueno, ahora hablamos del tema de por qué se sabe o por qué se ve que el caldo de huesos no es solo algo actual, sino que ya se han encontrado restos y ahora os pongo el artículo o los artículos en los que ya se ha visto que aparte del desarrollo de la cerámica, pues que el neandertal, ya que son 200.000 años, pues ya hacía caldo de huesos para obtener el extra, ¿no? En el caso de ellos, pues ese extra de proteína, pues ya se obtenía, ahora vemos los componentes, pero ese extra ya se obtenía hace 200.000 años. Creo que os lo he puesto aquí después, sí. Existe evidencia de que los neandertales, ¿vale? Es decir, hace 200.000 hasta 28.000 años atrás, ¿vale? Ya cocinaban y para hacer, bueno, entre otras cosas, el hecho de cocinar por un lado era para hacer su dieta más rica en grasas y que no solo hubiera carne magra, y hay evidencia de que hacían caldos, ¿vale? De que cocían, vulgarmente dicho, los huesos para obtener, ahora vemos, pues sobre todo el extra de proteína. Así que bueno, la evidencia antes se pensaba que llevábamos poquito tiempo el género Homo en general, aunque el Homo sapiens sapiens es por otra línea de los neandertales, pero bueno, y de hecho coexistimos con ellos, pero ya los neandertales, que son un poquito anteriores al Homo sapiens sapiens, pues sí que cocían, bueno, utilizaban el fuego no solo para calentarse, sino también para cocinar y que hacían caldo, ¿vale? Como curiosidad, ¿vale? Si no habéis hecho nunca caldo y no sabéis cómo es un caldo, ¿vale? Obviamente caliente es líquido, pero iremos hablando de él y al final del todo veremos cómo elegir un buen caldo si compráis caldo porque no os guste hacerlo. No os voy a dar recetas de caldo, tenéis 527.800 por internet, ¿vale? Pero bueno, básicamente es el sí que elijáis un buen caldo, ¿vale? Eso sí que vamos a hablar de ello, ¿vale? Cuando el caldo bueno, no recuerdo la temperatura, pero vamos, tiene que ser bastante frío, tiene que ser en torno a, creo que no es 4 grados, no sé si era en torno a los 6 o 7 grados, pero bueno, básicamente
al frigorífico, ¿vale? O en invierno, tiene que ser gelatinoso, que ahora, bueno, pues hablamos de por qué y qué es o cuál es la señal de que tenga que ser gelatinoso, ¿vale? Precisamente por eso, porque tiene todos estos componentes que son los que vamos a hablar en todo el seminario, los que vamos a ver pues, las propiedades que tienen. Ya os digo, a veces será el componente y otras veces será el propio caldo de huesos que contiene ese componente o varios, ¿vale? 19 aminoácidos, ¿vale? Esenciales y no esenciales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por resumir un poquito el tema de los aminoácidos, porque si no, con eso normalmente te puedes tirar una hora de reloj hablando de los aminoácidos. Nosotros necesitamos consumir los esenciales y a partir de los esenciales podemos sintetizar los no esenciales. Pero claro, al final, pues si consumimos X esenciales y solo consumimos muy poquitos no esenciales, pues gastamos los esenciales para sintetizar los otros no esenciales. De manera que al final, pues si os suena o si queréis buscar al respecto en biología, pues hay un exceso generalmente de lo que son los músculos, vulgarmente dicho, lo que son los aminoácidos de tipo BCAAs que se llaman, y también un exceso de metionina, es decir, bueno, para que nos entendamos de lo que son los valina, leucina, isoleucina, para el que le suene la parte de BCAAs, y exceso de metionina. Y diréis, ¿qué quiere decir eso? Pues que si tengo exceso en ese punto, bueno, hay una cadena también que es la homocisteína, es una cadena también inflamatoria, y digamos que no tengo mis aminoácidos en equilibrio, y al gastarme esos aminoácidos esenciales en producir los no esenciales, pues puede haber desequilibrios o que nos falten otros aminoácidos, aunque consumamos los esenciales en otras partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues como normalmente comemos músculos, básicamente, ¿no? Cuando comemos animales, pues la gente ya no comen, o por lo menos no comemos habitualmente pues toda la parte de las articulaciones, no comemos ya, o casi nadie come hígados, casi nadie come corazón, casi nadie come pulmón, casi nadie come riñones, que no quiere decir que no haya gente en esta sala que lo haga, pues perdemos ese equilibrio completo de los aminoácidos, al final los agotamos. Lo bueno del caldo de huesos es que los tiene todos, ¿vale? Porque como normalmente también está hecho con articulaciones y aparte en la trabécula del hueso, si veis, os he puesto ahí la fotito de cómo se hace un caldo de huesos también, que podéis meter, o es muy interesante, meter huesos con trabécula, es decir, no solo si compráis o si hacéis caldo de pollo, por ejemplo, pues normalmente, aunque tiene trabécula, lo ideal es cortar los huesos largos por la mitad para que esa trabécula pues, se pueda salir dentro del caldo y se pueda liberar. Por eso muchas veces pues también en los caldos es interesante meter vértebras. Si compráis en páginas así de comida o de carnicero de calidad, pues que os den vértebras para el caldo, ¿vale? Para que tenga pues todo ese conjunto de aminoácidos, el tuétano vulgarmente dicho, y que echarle todas las articulaciones y costillas chuperreteadas o no que podáis, porque eso no pasa nada, porque al calentarse no va a haber ningún problema de bichos, ¿vale? Más componentes, bueno, dentro de esos aminoácidos, ¿vale? Porque realmente son proteínas o son péptidos, son componentes de aminoácidos, ¿vale? El famoso colágeno o gelatina, que es lo mismo, ¿vale? La gelatina es colágeno hidrolizado. Entonces, eso es lo que le da el aspecto que hemos puesto antes al caldo, ¿vale? Que se queda así gelatinoso, como su nombre indica. Pero eso es colágeno, o sea, el que el caldo se quede así en modo bueno, yo lo llamo bloopy bloopy, así para entendernos, ¿no? Que se quede, que cuando lo tocas, pues como que se mueve. Mira, voy a haber cogido un bote que tengo ahí y lo hubiera enseñado in situ, pero bueno, que se quede en modo gelatinoso, eso es porque tiene colágeno y gelatina. Si normalmente cuando lo enfriamos se queda líquido, pues no tiene prácticamente colágeno. No quiere decir que quizá desde acá los aminoácidos hasta abajo no lo tenga, pero esa parte nos la perdemos, ¿vale? El colágeno y la gelatina, pues dos componentes principales y son de las que hay más evidencia científica en cuanto a el poder de un caldo, ¿vale? Es un aminoácido que se llama prolina, ¿vale? Que es un componente básico del colágeno, y otro que se llama glicina, que también es un componente básico del colágeno, ¿vale? Porque veremos ahora en la evidencia pues, que la prolina y la glicina pues, tienen muchas propiedades muy interesantes, ¿vale? También tiene glutamina, que os sonará generalmente por el tema inmunidad intestinal, y si no ahora lo vemos, y arginina. A ver, son 19, con lo cual os pongo aquí los más interesantes por el tema de la evidencia científica y lo que aportan, ¿vale? Luego tienen glucosaminglicanos, ¿vale? Glucosaminglicanos son
bueno, pues básicamente, aunque también están en el cerebro, que es algo muy interesante que vamos a ver, una especie de enlaces o de componentes del tejido conectivo. Luego lo explicamos un pelín, ¿vale? Os sonará ácido hialurónico, sulfato de glucosamina y de condroitina, ¿vale? Porque como vamos a tener articulaciones generalmente y van a venir pues bueno, como un tejido conectivo, pues eso cae al caldo, o eso lo estamos calentando y al calentarlo pues eso va a caer al propio caldo. Y luego minerales o electrolitos, ¿vale? Calcio, magnesio, cobre, hierro, manganeso, fósforo, potasio, sodio y zinc. Así que bueno, nutrición como medicamento, ¿vale? Con eso vamos a ver, hecho un listado de los beneficios y vamos a ir uno por uno con todos estos beneficios, ¿vale? O sea, los enumeramos si queréis: mejora permeabilidad intestinal, mejora digestiones, mejora calidad del tejido conectivo en general, aparato locomotor, mejora a nivel neurológico. Lo vamos a ir repitiendo esta diapositiva y yendo parte por parte. Analgésico, regulador del dolor, mejora calidad del sueño, mejora la inmunidad, antiinflamatorio y anti-aging, es decir, molécula, bueno, no molécula, complejo importante para, sobre todo, aparte de lo típico que vamos a ver de la piel, va a ser muy interesante como antioxidante. Así que bueno, ahí vamos a ir viendo. Algunas veces le atribuimos todo al caldo de huesos y otras veces se lo atribuimos a un componente, pero bueno, lo vamos diseccionando. Así que con el número 1, mejora permeabilidad intestinal, es decir, nos va bueno, pues a ayudar a que las digestiones, ahora veremos en general, aunque ahora hablamos de digestiones, vaya mejor. Carmen nos pregunta, que creo que es interesante antes de empezar, ¿vale? Que el caldo de huesos rompe el ayuno terapéutico. Oficialmente sí. ¿Qué quiere decir? Que como tiene proteínas, estamos metiendo algo con carga calórica, pero es verdad que los efectos del ayuno, si lo que queremos es potenciar, no es un curso de dieta cetogénica ni de ayuno, pero lo explico porque la pregunta creo que es interesante, ¿vale? Tiene proteína, estamos metiendo comida, pero oficialmente no tiene nada más, no tiene grasas y no tiene carbohidratos. Entonces, bueno, aparte de utilizar algún elemento del caldo como fuente de energía como tal, no está. Entonces, bueno, es como si tomas caldo, es como si tomas un batido de proteínas, para entendernos. No es comparable porque el caldo tiene más efecto terapéutico, pero digamos que ese sería el efecto. No estás tomando grasa, no estás tomando carbohidrato, con lo cual el ayuno a nivel de disposición de nutrientes no lo está rompiendo. El ayuno a la hora de estar comiendo algo sí lo está rompiendo. No es como una infusión que no rompe el ayuno salvo que le eches azúcar, ¿vale? Entonces, mejora permeabilidad intestinal. ¿Vale? Pues que hay evidencia, ¿vale? Caldo de huesos, bueno, ahí primero os cuento la parte de colágeno y alteraciones intestinales, ¿vale? Se ha visto que pacientes con enfermedad intestinal tienen menores niveles de colágeno. ¿Qué es enfermedad intestinal? Colon irritable, colitis ulcerosa, Crohn, ¿vale? Lo que son, bueno, pues quizá enfermedades intestinales con nombre y apellidos, ¿vale? O gente, pues eso, he dicho las 3 básicas, porque colon irritable casi que abarca hasta las otras 2, ¿vale? Entonces, vemos ahí, si veis aquí, pacientes sin IBDs, Irritable Bowel Disease en inglés, que es colon irritable, pues esa gente tiene niveles de colágeno más altos y el resto, esto es colitis ulcerosa, Crohn, colon irritable, pues tienen los niveles de colágeno más bajitos, ¿vale? Entonces, esto es el caldo de huesos como tal, ¿vale? Lo que pasa que vamos a ver, porque los estudios hablan de diferentes componentes del caldo y luego hay estudios también con el caldo, entonces esto se puede atribuir al caldo, ¿vale? Y luego a suplementación, si queréis suplementar con gelatina, o que ahí os pongo, si queréis suplementar con glicina, si queréis suplementar con glutamina, pero directamente el caldo de huesos mejora la permeabilidad intestinal. ¿Qué es lo que hace? Os he puesto ahí, bueno, pues recopilación de estudios, ¿vale? Ahí os he puesto 2, pero aquí hay, o esta información está de 3 o 4 estudios, ¿vale? Disminuye el número de células inmunes en el intestino, o sea que si tenemos un proceso inflamatorio intestinal, pues es interesante consumir caldo de huesos, yo os diría cada día, si os lo podéis permitir, o a nivel económico o a nivel de cocinarlo, ¿vale? El tanato de gelatina, que es la gelatina con un carbohidrato, eso sería como un estudio in vitro que han hecho, a ver por qué ese caldo de huesos es bueno, entonces, ¿por qué ayuda a pacientes con problemas intestinales? Entonces, pues esto, el tanato de gelatina, que es como hacerlo con una sal, para que el cuerpo lo pueda, bueno, en este caso con un carbohidrato, para que el cuerpo lo pueda absorber, ha demostrado capacidad de disminuir inflamación producida por lipopolisacáridos, es decir,
inflamación producida por las bacterias o por bacterias, restos de bacterias en nuestro intestino. La glicina, que es muy interesante, disminuye el daño intestinal y la glutamina recupera barrera intestinal. De hecho, yo siempre digo lo mismo a los pacientes que cuando me han preguntado, ¿y qué me tomo para el COVID? Que estoy malito, ¿qué me tomo para la gripe / constipado que me he pillado? Pues mira, lo mejor, caldito de huesos, que tienes nutrientes muy interesantes. No hay casi que hacer un proceso digestivo porque está, aunque esté el colágeno y está hidrolizado y hay que romperlo un poquito, pero no supone un proceso digestivo importante. Y luego si el cuerpo te pide pues algo de verdura suavecita o vulgarmente dicho algo de arroz, carbohidrato suave, pues eso sería lo más sano para cuando estamos malitos porque no supone proceso digestivo importante, pero nos ayuda a la inmunidad, ahora veremos, nos ayuda al intestino. Entonces, bueno, esa parte es muy chula con el caldito, sobre todo por la parte intestinal. Si veis ahí el caldo de huesos, bueno, en este caso es la gelatina como el componente que se ha visto que es lo que hace, ¿vale? Disminuye citoquinas inflamatorias en el intestino, es decir, directamente baja inflamación intestinal. Bueno, ahí veis, la inflamación se produce por lipopolisacáridos, bueno, es una manera de medir esa inflamación y si veis ahí, pues a más dosis, esto es como de la gelatina, pues dosis 1, 10 o 1000, perdón, o 100 para que nos entendamos, pues es dosis dependiente. A más dosis disminuye más, aquí tenemos el tumor necrosis factor alfa, que es una citoquina proinflamatoria, pero vamos, por no aburriros con todas las diapositivas, en el estudio habla de estas tres, ¿vale? Más cosas, ¿vale? Aquí, pues el porqué de, aunque el caldo estaba demostrado que disminuye inflamación intestinal, pues estudio aislado de la glicina. Pues mira, disminuye selectivamente daño intestinal, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tenemos? Pues eso, que hay un componente del caldo que además es uno de los más importantes porque normalmente la glicina solo está, aunque está también en el colágeno como tal, y si como músculos estoy comiendo colágeno, cuando como articulaciones, cuando como pues todo lo que suelta el caldo vulgarmente dicho, ¿vale? Cuando como esos componentes del hueso y de las articulaciones, pues estoy tomando un montón más de glicina, ¿vale? Más que cuando como pues un filete de pechuga, por así decirlo, y para entendernos con lo que es la peculiaridad del caldo. Entonces, por eso también pues tiene esas propiedades terapéuticas, o una de donde más vamos a ver evidencia, aunque veremos de otros elementos, va a ser de la glicina, ¿vale? Entonces esta disminuye el daño en el intestino a nivel micro y macroscópico, es decir, digamos que a simple vista, pero también más profundamente, con lo cual muy chulo pues a la hora de ver el efecto del caldo en el intestino, ¿vale? Siguiendo, aunque va un poco en la línea, por eso os ponía intestino y después las digestiones, ¿vale? Pues es todo a nivel digestivo, en este caso pues vemos lo que hace el propio caldo de huesos. Aquí no le echan, digamos que aunque hablaremos de la glicina ahora un poquito más abajo, ¿vale? Pero el propio caldo de huesos aumenta la producción de ácido clorhídrico y con ello las digestiones. Y esto se atribuye a la glicina, ¿vale? Volvemos a la glicina, qué pesadita, ¿vale? Pues bueno, la glicina es lo que hace, mejora la producción de ácido clorhídrico, mejora las digestiones, bueno, os pongo ahí el dibujito por si alguno luego, que así contesto la pregunta de Yolanda, lo quiere volver a ver cuando se cuelgue o cuando lo colguemos tanto en Healthy como en Sura, que se colgará el webinar. No se os va a mandar particularmente, salvo que se os mande una newsletter o algo que ya está o que tenemos algo subido, pero que bueno, pues será normalmente, no sé si esta semana, lo dudo, que será la semana siguiente, ¿vale? Lo normal es que sea pues a la semana siguiente de celebrarse el webinar, ¿vale? Entonces, bueno, mejora la función hepática y podría actuar como protectora en casos de exceso de fructosa. Bueno, ahora hablamos un pelín de la fructosa, que creo que es interesante entenderlo también, ¿vale? Y lo que hace la glicina es aumentar o mejorar la quema o el uso de ácidos grasos, es decir, de grasa, básicamente. Y encima parece que esa glicina pues también ayuda a disminuir la síntesis de triglicéridos. Digamos que, por poner la broma y para que se nos quede, ahora que estamos en proyecto verano, pues nos ayuda a bajar los triglicéridos o bajar la grasa y aumentar el consumo de grasa. Es un poco lo que pone aquí en la parte de la derecha que pone liver, hígado, pues aumenta quema de grasas, ¿vale? Y disminuye lo que se llama de novo lipogénesis, la síntesis de grasa nueva, y disminuye la síntesis de triglicéridos. Eso, que lo pongo en la siguiente,
¿vale? Es uno de los efectos de la fructosa a nivel negativo, ¿vale? El exceso de refrescos, el exceso de zumos, la fruta no es el enemigo, pero sí tomarse 10 piezas de fruta al día o tomarse muchos zumos, pues sobre todo también refrescos, salsas, todo tipo de productos procesados que tienen azúcar, hoy en día tienen jarabe de maíz, que eso es fructosa pura. Entonces esa fructosa pues lo que hace normalmente es aumentar la grasa o el depósito de triglicéridos y bueno, pues parece ser que la glicina pues disminuye tanto esa tendencia del cuerpo de acumular triglicéridos y no digo que toméis caldo de huesos y luego un zumo de fruta, sino que bueno, pues para pacientes con diabetes tipo 2, para pacientes con problemas a nivel del metabolismo de las grasas o con hígado graso, pues puede ser un complemento de la dieta o de la alimentación bastante interesante por el hecho de que nos ayuda con esa glicina, entre otras, a que el hígado pues, metabolice mejor las grasas. ¿Vale? Interesante, bueno, yo creo que es lo más, creo que junto a lo del intestino, es lo más conocido del caldo de huesos, ¿vale? El hecho de que mejore la calidad en general del tejido conectivo y del aparato locomotor. Ahora vemos pues lo que nos cuenta la evidencia, ¿vale? El tejido conectivo para situarnos, ¿vale? Y por eso, pues el aspecto gelatinoso del caldo, para que hagamos un pequeño resumen de lo que es, ¿vale? Pues tiene sus fibras, ¿vale? Tiene el colágeno, uy, perdón, que le he pasado para adelante. Tiene el colágeno y la elastina, que es básicamente pues, lo que luego va a dar el contenido de aminoácidos al caldo, todo lo que estamos comentando, y el propio colágeno en sí, ¿no? Y esa gelatina que va a ser el colágeno hidrolizado. Y luego tiene una cosa que se llama sustancia fundamental, ¿vale? Que es glucosaminglicanos, que hemos nombrado que el caldo también tiene un montón, y proteoglicanos, ¿vale? Pues que entendamos que esos glucosaminglicanos, para que nos suenen los nombres, y yo creo que aunque sean técnicos, pues nos suena, uy, esto tiene que ver con las articulaciones, ¿vale? Pues el ácido hialurónico, ¿vale? Dermatán sulfato, o sea, que va a ir a la piel, ¿vale? Condroitín sulfato, que va a ir normalmente a las articulaciones, queratán sulfato, que es queratina, al pelo y a las uñas, ¿vale? Y bueno, curiosidad que la heparina pues también tiene un componente de glucosaminglicanos, ¿vale? Que lo tenemos en la sangre para ayudar a la coagulación, ¿vale? Bueno, o a la no coagulación, ¿vale? Esos proteoglicanos, lo digo sobre todo porque vamos a ver que el caldo tiene mucho proteoglicano y glucosaminglicanos, pues el proteoglicano está formado por glucosaminglicanos y una columnita central que también es otro glucosaminglicano que es ácido hialurónico. Traducción de todo esto, pues que cuando cocemos esas articulaciones y todos esos huesos, que son elementos de articulaciones, y cuando estamos cociendo tejido conectivo, pues al caldo caen todos esos componentes del tejido conectivo. ¿Y por qué se me pasa esto solo? Tiene vida propia, perdón chicos. Así que echamos al caldo pues esos componentes del tejido conectivo que son los glucosaminglicanos y proteoglicanos, que no es más que otro nombre para decir los glucosaminglicanos juntos, ¿vale? Así que volvemos a qué dice la evidencia y primero con tejido conectivo, pues lo más simple, la piel, ¿no? Que veremos que esto es uno de los efectos también anti-aging del caldo de huesos. Pues bueno, justo al colágeno se le puede, además no hace falta mucha cantidad, ¿vale? Si veis ahí, bueno, son 5 gramos al día, o 2,5 gramos al día. Y en 2,5 gramos al día hay mejoría y en 5 gramos al día también hay mejoría, ¿vale? Parece ser que hay más mejoría, si veis los grupos, pues cuanto más mayores somos, lógicamente, ¿vale? Mejor mayor de 50 años y cuando son menores de 50 años hay mejoría, pero no es tanta, ¿no? Entonces, bueno, pues el colágeno en dosis pequeñitas realmente, que es pues lo que podéis encontrar en un vaso de caldo de huesos, básicamente, mejora la elasticidad de la piel. Pero esto no es como me tomo el elixir de la eterna juventud y hoy me tomo un caldo y ya mañana tengo la piel estupenda. Esto es, veis ahí, 4 semanas y 8 semanas. Cada día ese colágeno. Ya os digo, os tomáis el caldo de huesos al día o cada día os tomáis por lo menos 5 gramitos de colágeno, ¿vale? Para conseguir esos efectos. Que ahora veremos que si no lo queréis solo por la piel, pues también tenemos para el resto del tejido conectivo, ¿vale? El colágeno, bueno, en general un tipo que se luce 2, ¿vale? Pero hay evidencia también del colágeno solo en general, ¿vale? En artritis sobre artrosis, es decir, inflamación de las articulaciones producidas sobre un proceso artrósico, ¿vale? No artritis reumatoide, que también valdría, pero no es, a ver, si
hacemos así una lucubración rápida, ¿vale? Pues valdría para artritis reumatoide porque veremos que mejora a nivel intestinal, mejora el sistema inmune y por tanto, pues también podría ser algo muy interesante para artritis reumatoide. Pero a nivel del dolor articular, la evidencia de lo que habla es de artritis sobre artrosis, ¿vale? Entonces mejora ese dolor articular en la escala analógica visual, lo veis ahí que va para abajo, ¿vale? Mucho más que el placebo, y lo mismo con puntuación de movilidad, bueno, un score en cuanto a la artritis o lo que limita en cuanto a la artritis. Así que bueno, pues mejora dolor y mejora la movilidad. Además, bueno, estudio muy chulo, ¿vale? Solamente, esto no es, a ver, es del caldo porque en el caldo hay colágeno, pero aquí ya hablan de que para hueso y cartílago articular la evidencia te habla no solo para disminuir dolor, que ahí seguíamos con en los 5 gramos al día, sino que parece ser que si ya quiero tratar ambos, osteoporosis y artritis sobre artrosis, pues ya voy con 10 gramos al día. Como que si solo tengo artritis me vale con 5, si ya quiero tratar los dos, pues me voy a 10, ¿vale? Ahí sí que es verdad que si tengo un proceso importante, yo por trabajo con pacientes os puedo decir que normalmente me voy directamente a 10 gramos al día de colágeno y que se hagan caldo de huesos cada día, porque sí que para la inflamación, pues si también queremos tratar intestino y todo, es un muy buen complemento en el que no solo hay colágeno. Digamos que ahí os puedo decir que igual sería interesante combinar las dos cosas, porque en un caldo no tienes esos 10 gramos. Y luego, lo que sí que tienes en el caldo y lo que os puedo aportar también de lo que dicen los estudios, en revista muy chula, ¿vale? De bastante prestigio a nivel de medicina, pues esos proteoglicanos y glucosaminglicanos, ¿vale? Se habla de que 1500 miligramos de glucosamina y 1200 IO, o sea, de sulfato de condroitina, es decir, como si comiéramos articulaciones, por así decirlo, que es lo que estábamos comiendo en el caldo, ¿vale? Ayuda al dolor articular, en este caso es de la rodilla, ¿vale? Que es donde generalmente se asientan más los dolores de artritis sobre artrosis, ¿vale? Así que otro punto más, o a favor, o compráis esos suplementos o tomáis caldo a diario. Esto ya es opcional en el tema de tener estos problemas a nivel de articulaciones, ¿vale? Seguimos con el aparato locomotor, como quedamos un poco a piel, hemos ido a artritis sobre artrosis y nos quedamos con los deportistas, ¿vale? Pues igual, colágeno hidrolizado, dices deportistas sin lesión realmente, ¿vale? Pero que tienen dolor al movimiento, ¿vale? Pues hacen un estudio con colágeno hidrolizado de 10 gramos al día, 24 semanas, y mejoran a nivel de tanto el dolor andando como el dolor estando de pie, ¿vale? Digamos que la famosa, aunque, bueno, una cosa es tener condromalacia y otra cosa es que duela, ¿vale? Pues para las famosas condromalacias o cuando no hay realmente una inflamación grande, pero hay que ayudar a regenerar cartílago, ¿vale? Pues aunque la condromalacia oficialmente te dirán que no se regenera, os puedo decir que se puede dejar completamente asintomática, ¿vale? Así que, bueno, ahí tenéis otro punto a favor o de caldos o colágeno o, bueno, utilizar la combinación, ¿vale? Aquí, igual, para enfermedades, para gente con problemas a nivel inmunológico, incluso para si trabajáis con pacientes en paliativos o con una enfermedad grave, terminal, o que trabajéis simplemente con alguien que está muy malito porque se ha pillado un bicho o está en casa pues perdiendo masa muscular, ¿no? O lo que pone aquí en el estudio, pues caquexia producida por el cáncer, ¿vale? Evita la destrucción muscular, la glicina, sobre todo es el aminoácido, aunque está comprobado que suplementación con proteínas o con caldo de huesos ayuda a evitar la destrucción muscular, porque el sistema inmune, pues una de las maneras de trabajar es utilizar aminoácidos como fuente de energía, ¿vale? Pues la glicina evita destrucción muscular. Por eso, volviendo a lo que os decía, de si nos ponemos malitos, el caldo de huesos es una gran opción porque a nivel digestivo, pues normalmente no tenemos mucha energía para digerir y estamos metiendo elementos que nos ayudan pues a luchar contra tanto el sistema inmune, evitar destrucción muscular, etcétera, ¿vale? Hemos dicho, bueno, luego hablamos, en la pregunta está bien que la comentes, pero la pregunta hablamos luego cuando hablemos del caldo de huesos, ¿vale? De cómo se hace un caldo de huesos, que me cambiéis de tema rápidamente, ¿vale? Y bueno, como último punto de la parte de aparato locomotor, rendimiento deportivo, ¿vale? La glicina, ¿vale? O elementos del caldo de huesos, que sobre todo glicina y prolina, ¿vale? Es decir, para que no haya que suplementar los dos,
si lo tomamos habitualmente o nos dedicamos a tomar vísceras o a chupar articulaciones o nos tomamos caldo de huesos muy habitualmente, la glicina estimula la síntesis de creatina y ayuda a la producción de hormona de crecimiento, es decir, en el fondo está favoreciendo la regeneración muscular, y la prolina favorece la síntesis de mTOR, que es un factor de crecimiento y de regeneración, y mejora, por tanto, la regeneración muscular. Así que todavía no le veo contras al caldo de huesos en general, lo único que hace calor y por lo menos si os conectáis desde España o norte o hemisferio norte, pues ahora mismo estamos acercándonos al verano muy peligrosamente. Pero vamos, yo hoy me tomo un caldo de huesos y lo único que no te lo tomas ardientísimo, pero templadito todavía se tolera bastante bien. O sea que mi recomendación es que lo toméis habitualmente. Mejor a nivel neurológico, creo que sorpresa, ¿vale? María del Mar nos pregunta, la de herboristería central, yo la dejo para luego, que no se me olvida, ¿vale? Que si se puede tomar en personas con ácido úrico, sin problemas, ¿vale? No influye negativamente en ese sentido y de hecho luego veremos que es antioxidante, o sea que en cierto modo hasta nos ayuda en ese punto, ¿vale? Mejor a nivel neurológico y es antiinflamatorio también. Aquí son los proteoglicanos, ¿vale? ¿Os acordáis? Condroitín sulfato, hablamos de ácido hialurónico, pues justo el condroitín sulfato, ¿vale? Ayuda a regenerar tiene un elemento importante o es un elemento importante en el sistema nervioso central, ¿vale? Quizás siempre si trabajáis o si habéis trabajado con azufre o con eso, con el caldo o articulaciones, siempre se dice el colágeno, todos los elementos del tejido conectivo son buenos para el tejido conectivo, pues también son buenos para el cerebro, ¿vale? Los proteoglicanos, bueno, ahí lo veis, ¿no? Que también tenemos, si conocéis un poco esta terminología, tenemos agrecanos, versicanos, pues tenemos también neurocanos, que son cadenitas de esos glucosaminglicanos, ¿vale? Son componente fundamental del sistema nervioso central. Así que bueno, si veis ahí el dibujito, ¿ves? La serpientita verde es el ácido hialurónico, como lo que habíamos visto antes, ¿vale? Y los agrecanos estos son todos los puntitos del azufre, ¿vale? O todos los elementos de los glucosaminglicanos. ¿Vale? Esto es una neurona, es muy esquemático, ¿vale? Pero para entenderlo. Así que tenemos aquí en la neurona para su comportamiento y para su sinapsis y para que funcionen bien, tenemos ahí un montón de proteoglicanos, ¿vale? Así que, ¿qué dice o por qué, aparte del desarrollo neuronal, por qué puede ser interesante? Pues mira, la prolina y la glutamina, ¿vale? Es decir, básicamente, o tomar un batido de proteínas o tomar caldo de huesos o las dos cosas, ¿vale? Que esté bien diseñado, regula procesos de apoptosis neuronal, es decir, lo que se llama muerte celular programada, qué células tienen que vivir, qué no. Tenemos el cerebro en constante desarrollo y en regeneración y esa apoptosis, digamos que es buena para nosotros, que haya células que mueran espontáneamente y que no degeneren o que no den lugar a procesos neurodegenerativos, como su nombre indica, sino que haya células que estén mal y que el cuerpo le diga, oye, muérete, o sea, suicídate, que es un poco lo que es la apoptosis. Pues dos elementos del caldo de huesos nos sirve para ello, ¿vale? Y que no se toman normalmente con la alimentación, ¿vale? Con la prolina es básicamente uno de los elementos del colágeno, si nos acordamos. Más, ¿vale? La glicina, que hemos dicho que íbamos a hablar mucho de ella, ¿vale? Es muy chulo el estudio porque, bueno, les dan glicina a gente que acaba de tener un ictus, un accidente cerebrovascular, ¿vale? Y bueno, espero que no tengáis personalmente esa desgracia o alguien cercano, pero bueno, si alguno trabaja en hospital o trabaja justo en ese punto en el que te llega el paciente con el ictus, ¿no? Pues se administra en las primeras 6 horas del evento, mejora el pronóstico, hay menos fallecimientos y mejora funcionalidad en el momento y a día 30 tras el ictus, ¿vale? El estudio es muy, muy chulo en ese punto, ¿vale? O sea que digamos que es bastante prometedor, a ver, ni mucho menos quiere decir que vaya a solucionarse el ictus, pero estamos ayudando a nivel inmune, bueno, a nivel de inflamación, que es lo que nos queda ver después de neuroregeneración o de ser neuroprotector, ¿vale? Y tenemos ese punto importante. Creo que me queda otra, sí, que os había puesto aquí una muy chula, ¿vale? Disminuye la inflamación y la activación inmune, ¿vale? Autoanticuerpos, o sea, digamos que el cuerpo no te esté atacando al cerebro porque haya pasado ese ictus, ¿vale? Y los efectos, bueno, les dan 0,5 gramos, 1 gramo y 2 gramos. Pues con 1 gramo y 2 gramos es cuando tienen los efectos, que básicamente es como si dijéramos tomar un caldo de huesos al día,
¿vale? O sea, o compráis la glicina o tomáis un caldito al día. En el tema de, en el momento del ictus, yo sé que uno no está como para tomarse un caldo, pero igual si se tuviera en los hospitales y en vez de darle suero, pues se le diera oralmente esa glicina, ¿no? Pues no sería una nada mala opción de meterla en el suero y pues favorecería esa recuperación, ¿vale? Es bastante simple y muy, muy, muy chulo y se le sigue dando durante luego los 30 días después del accidente cerebrovascular, ¿vale? Regulador del dolor y analgésico, aunque estamos dentro del nivel neurológico, pero bueno, por poner otro punto que creo que por sí solo era bastante chulo, ¿vale? Modula o lo que hace la glicina, que es como hay un montón, os he dicho, de componentes y cada uno para una cosa, pero pues justamente aquí la glicina se lleva la palma de nuevo, ¿vale? Mira, Carmen, lo de dolores de cabeza lo vamos a ver ahora con migrañas, ¿vale? Pero sí, o sea, por lo del dolor es aplicable a dolores de cabeza. En el dolor de cabeza hay una activación extra de glutamato y del receptor NMDA, ¿vale? Y aquí la glicina es justamente eso, ¿vale? Ayuda a regular los receptores del dolor, ¿vale? Aquí tenemos, disminuye, y en este caso, bueno, pues disminuye el grado de activación del receptor NMDA. Veis aquí un ejemplo con dolor neuropático, que es, bueno, pues ahora os pongo el ejemplo de migrañas también, pero bueno, dolor que no tiene una causa periférica, sino que la causa está en el sistema nervioso, ¿vale? Que es normalmente pues una o la mayor la fisiología o la fisiopatología del dolor crónico. El dolor agudo pues no suele ser ese tipo de dolor, ¿vale? Sino que la fisiología va con ese receptor NMDA. Así que bueno, efecto muy chulo a nivel del dolor, a nivel neurológico y contestando un poco a la pregunta también de migraña, aunque la migraña es un poco más elaborada que el dolor de cabeza, ¿vale? Disminuye, o lo que se ha hecho en el estudio, aquí sí que es directamente, mira, yo creo que María Julia, la conexión te ha jugado una mala pasada y justo has preguntado antes de que saliera la diapositiva, ¿vale? En este estudio dan, y lo veis ahí, chicken bone broth, o sea, caldo de huesos, ¿vale? Les dan caldo de huesos cada día, ¿vale? Y disminuye la activación de ramas del trigémino. Pues ahí tenéis un poco el resumen del dolor, ¿vale? En general, dolor que va por el receptor o el receptor más implicado en dolor es el NMDA, ahí teníamos a la glicina y aquí tenemos en concreto para migrañas y para ramas del trigémino el caldo de huesos como tal. Por eso os quería poner ahí directamente el título del estudio, ¿vale? Lo único que claro, no os esperéis que por un día de caldo de huesos se vaya el dolor del trigémino, esto tiene que ser constante, ¿vale? Y habitual. Mejora la calidad del sueño, ¿vale? Pues además esto es muy simple, caldito por la noche, ¿vale? La glicina es el elemento que, bueno, es un agente neuroprotector, que ya lo hemos visto, y además su ingesta, en este caso son 3 gramos antes de dormir, caldo de huesos antes de dormir, ¿vale? Una vez, es decir, lo podéis dar todas las noches para mejorar el sueño todas las noches, pero si tenéis época de estrés personal o profesional o con los pacientes o mira, pues ¿qué puedo hacer? Aparte de que trabajéis con otros suplementos como GABA, melatonina o que trabajéis con valeriana o 5-HTP o lo que sea, pues podéis dar un caldito de huesos antes de dormir que tiene esa glicina y esto es a o sea, un día le dan glicina y mejora, aquí tenéis la pregunta, ¿cómo de satisfecho estabas con tu sueño de la pasada noche? Pues mejora el score, ¿vale? Mejora también, que ya eran demasiadas gráficas, la polisomnografía, o sea, lo que es el polígrafo del sueño, ¿vale? Pues mejora las fases REM y no REM y mejora ahí todo el ciclo del sueño, ¿vale? Y luego, pregunta dentro de las muchas que les haces, ¿vale? El tiempo en quedarse dormido, ¿vale? Les cuesta menos quedarse dormido. Si veis aquí, placebo 30 minutos y con glicina casi un 2-3, ¿vale? Entonces, bueno, y eso, disminuye lo que os decía, el tiempo para dormirse. Y luego esta parte también del estudio es muy chula porque disminuye la somnolencia diurna. Digamos que luego durante el día pues estás más activo sin café, por así decirlo, ¿vale? Mejora el estado de alerta post-sueño, con lo cual quiere decir que el sueño es más reparador, ¿vale? Y luego mejora, pues igual que te cuesta menos dormirte, pues mejora la somnolencia nocturna, ¿vale? El hecho de, uy, pues mira, que ya me toca irme a la camita y digamos que es inductor
del sueño. A mí de todos los efectos, personalmente me parece súper interesante lo del el caldito nocturno, ¿no? Para mejorar la calidad del sueño a una intervención. O sea, una vez das la glicina o una vez te tomas el caldo y eso mejora, ¿vale? Penúltima actividad, ¿vale? Mejora la inmunidad, ¿vale? Antiinflamatorio, bueno, un poco todo el compendio de sistema inmune, ¿vale? Uniéndolo con lo de permeabilidad intestinal, por eso decía que al final, pues hasta para autoinmunes, en el fondo no sería una mala opción, ¿vale? Veis ahí, otra vez, chicken soup, ¿vale? El propio caldo de huesos, pues inhibe la quimiotaxis de neutrófilos, que quiere decir que es un efecto antiinflamatorio directamente del caldo de huesos y en este caso, bueno, por eso ponía el dibujito del pulmón en el estudio, ¿vale? Porque es en infecciones del tracto respiratorio superior, ¿vale? Entonces, bueno, pues mejora el típico, bueno, infección barra gripe, barra constipado, barra bicho, barra faringitis, itis o cualquier cosa, bronquitis, bueno, respiratorio superior se considera como hasta aquí, pero bueno, si los bronquios son bronquios altos, se podría considerar también que es bueno. El caso es que parece que regula esa inmunidad, ¿no? Que nos ayuda a luchar contra esa infección. Y eso, iba a decir, otro elemento, lo otro era del caldo de huesos, aquí es un estudio muy chulo sobre uno de los elementos que no hemos hablado, que es la arginina, ¿vale? Que sobre todo pues ayuda a que el sistema inmune funcione bien, ¿vale? Y bueno, garantiza pues varias funciones del sistema inmune, que os lo he puesto aquí, ¿vale? Es precursora de óxido nítrico y ayuda en la reacción inflamatoria, ayuda o regula la actividad inmune y tiene un papel importante en regeneración, para los que trabajen con regeneración de tejido conectivo, la arginina es importante a la hora de vasodilatar y que llegue sangre a la zona, e importante y optimiza también la función de macrófagos, ¿vale? El hecho de pues los típicos que comen los desechos y que ayudan a limpiar bichitos y cosas tóxicas de las heridas o del sistema inmune, pues nos ayuda a que ese macrófago funcione bien. El neutrófilo, que hemos dicho que es como el que ataca directamente al bicho de primeras, pues también va bien. Y luego las células T, que por eso os he puesto el dibujo otra vez una vez en la vida, si los que sean de mi quinta o menores habrán visto estos dibujos, aunque el otro día me dijo una paciente que lo han vuelto a sacar, así que esto nunca pasa de moda. Las células T, ¿vale? Que eran los que, bueno, pues parte de las células que ya es pues bueno, una inmunidad un poquito más elaborada, ¿vale? T reguladores, T helper, bueno, que ayuda a todos los elementos del sistema inmune, ¿vale? El último, pero bueno, no sé si por ello el menos importante, pero bueno, es más anti-aging, no solamente es aspecto físico, ¿vale? Sino que envejecimiento saludable, ¿vale? Pues bueno, el compendio de cositas de anti-aging, la prolina, esto ya es el caldo de huesos en general, es un antioxidante, neutraliza radicales libres y bueno, pues es uno de los elementos del colágeno, como si os acordáis, ¿vale? Que no es solo por el hecho de que mejore la piel, sino que también neutraliza radicales libres, mejora la calidad de la piel y lo que decíamos al principio, pues puede incluso disminuir arrugas y constituye un importante aporte de nutrientes en general, pues, todo lo que hemos dicho, aminoácidos, electrolitos y la parte de glucosaminoglicanos, que también mejoran globalmente, pero os acordáis, parte importante como un poco olvidada, ¿no? La parte del cerebro. Así que bueno, a nivel neuroprotector barra anti-aging, pues no está nada mal el caldo de huesos. Así que bueno, todo esto es lo que hace el caldo de huesos, que no es poco. Pregunta del millón y así contestamos a una pregunta que se nos había quedado ahí en el aire también, ¿vale? ¿Cómo elegir un buen caldo de huesos o cómo elegir uno de calidad? Caliente siempre va a ser líquido, ¿vale? Lo pongo ahí para que digáis, ay, pues este no está gelatinoso, ya hombre, si lo calentamos va a ser líquido, por eso se llama caldo, ¿vale? Por si hay preguntas luego en cuanto a eso, ¿vale? Os he puesto unos puntos, bueno, aparte de lo que dice la ciencia, ¿vale? Pero un poco de experiencia personal, particular, profesional y lo que tiene que haber en un caldo. Básico, basicorum, debe ser de consistencia gelatinosa cuando esté frío en el frigorífico, ¿vale? Si no, olvídate, que se suele decir, no tiene todo ese colágeno, el colágeno os acordáis que tenía también la famosa glicina, que tiene la prolina, así que si no os queda gelatinoso, que cojáis, o cuando cojas la olla, después
cuando la metes luego al frigorífico cuando se ha enfriado, si no es blubi blubi, no es caldo de huesos de calidad o habéis hecho algo mal en todo el proceso. Cuando conteste todo esto, contesto la pregunta que había ahí de las horas, ¿vale? Debe ser de huesos de animales ecológicos o de pasto, porque si no, las hormonas, pesticidas, cosas, el caldo de huesos con las verduritas y todo, luego lo que haces es colarlo, pero no se filtra porque si no, no tendría los elementos buenos del caldo de huesos. O sea que solo lo cuelas para que caiga el agua y no te caigan los huesos y pues o te atragantes o se te clave algo en, en el diente, por así decirlo, o en la encía, pero no se filtra, con lo cual cuanto más ecológico y de pasto sea, mejor. Ahí con esto contestamos un poco la pregunta. En principio, un caldo no debe contener grasas. De hecho, si hacéis caldo en olla, ¿vale? Cuando luego se deje enfriar, primero, bueno, se hace en olla o se hace al chuf chuf, se deja enfriar, bueno, se cuela, eso ya un poco en función de, se puede colar y dejar enfriar, si no os salpica y no os arde nada, si no se deja enfriar un poco, luego se cuela y eso ya se deja enfriar. Si estamos en invierno o tenéis temperaturas mínimas por debajo de 5 grados, pues lo dejáis a la terraza, si no, pues se deja enfriar y el frigorífico, ¿vale? Y entonces se quedará la capa de grasa encima. Lo que pasa es que esas grasas, al estar calentadas a más de 100 grados, son trans, ¿vale? Ya no son omega 3, ya no es, ay, el caldo de huesos tiene mucho omega 3, no, porque cuando tú has calentado algo a más de 100 grados, una grasa poliinsaturada, eso se oxida, se convierte en grasas oxidadas. Por eso el caldo, pues hay que quitarle la grasa. Y ahí contestamos un poco a la pregunta de cómo se hace el caldo, que ya os digo que tenéis 50.000 recetas en internet, tenéis versión olla, versión chuf chuf y versión olla rápida. Olla rápida, bueno, olla rápida también. Olla de baja temperatura. Si lo hacéis a baja temperatura, normalmente no es necesario quitar la grasa, aunque esa grasa va a estar muy posiblemente algo oxidada, porque igual se tira, como bien dice, no sé si es compañero o compañera, ¿vale? La de herboristería Centrobio, pues digamos que esas 20 horas, aunque sea a 70 grados, pues estás calentando algo, con lo cual es fácil que haya algo de oxidación. Con lo cual, bueno, algunos dicen que no hay que quitarlo si se hacen olla de baja temperatura. Sería quizá la única excepción en la que las grasas podrían tomarse. Si ya lo haces al fuego, aunque lo hagas a fuego lento ya estás a más de 100 grados, con lo cual esas grasas al final hay que quitarlas. El tiempo depende mucho de las recetas, ¿vale? Si se hace a baja temperatura, sí que tiene que estar 20 o 25 horas. Si se hace al chuf chuf y no se hace un previo en olla a presión, que es lo que se suele hacer, pues igual tienes que estar 10 horas mínimo, ¿vale? Si buscáis recetas y en ese sentido seguid. Cualquiera va a ser bueno en ese punto de cómo hacer un buen caldo de huesos, pero si os dicen que se hace el caldo en 1 hora, a mí que me lo cuenten, ¿vale? Que me expliquen. Mínimo, hora y media en olla a presión y mínimo. Y luego otra hora y media o así al chuf chuf, pero mínimo. El tiempo de olla a presión es para estar menos al chuf chuf, ¿vale? Es por no poner una receta de caldo de huesos, que eso sí que puede dar lugar a muchas dudas y preguntas, pero ahí mirad la recetita, eso sí, lo de la grasa es importante, sobre todo el entender que esa grasa os va a caer gorda, vulgarmente dicho, no porque sea grasa, sino porque se va a digerir mal, ¿vale? Por lo cual, un buen caldo de calidad normalmente pues no tiene grasas, ¿vale? Luego contiene muy poquito carbohidrato, cuando veis lo típico de nutrientes, pues un caldo no tiene prácticamente carbohidratos y básicamente lo que contiene es proteína, agua y sales, ¿vale? Los electrolitos, sal, que le pueda echar extra, que se le suele echar, o especias. Entonces en los ingredientes, pues quitando el agua, pues igual tienes un 40% de proteína, 50% de proteína y el resto no tiene nada de grasas y no tiene prácticamente nada de carbohidratos. Lo de que el 50% sea proteína es porque el otro 50% es agua, ¿vale? No tienen que tener gluten, lactosa, ni otros aditivos, o sea, no lo necesitan. Es la broma de caldo sin gluten, sí, claro, es que es caldo de huesos, o sea, no, no va a tener todos esos elementos, ¿vale? Y tiene que quedar así, en frío, por si no había quedado, quedado claro, ¿vale?
Lo que os decía del productito de Sura, ¿vale? Está un poco en esa línea, que es lo único que os voy a contar. No os voy a marear con más productos ni nada, ¿vale? Tiene una proteína de caldo de huesos. No es caldo de huesos en plan que te lo vas a beber, aunque se puede echar a un caldo de verduras que tengáis, se puede echar a cualquier bebida o a cualquier batido que os hagáis, ¿vale? Porque es, digamos, ese aporte de proteína, es un 99% de proteína. Todos los componentes del caldo de huesos sin caldo, o sea, sin agua. ¿Vale? Digamos que seco para que nos entendamos. Entonces se puede echar en lo que queráis, se puede tomar como batido de proteína, se puede echar con leche vegetal, ¿vale? Un poco todo se puede echar con proteína, que es algo que hacen los pacientes a veces, una base de proteína de chocolate y luego le echas el caldo de huesos y te lo calientas con leche y tienes un colacao con caldo de huesos y con prolina y con glicina para irte a la cama, ¿vale? Entonces, a partir de huesos y tejido conectivo de vacas alimentadas con pasto, o sea que digamos que tenéis todos los elementos que hemos dicho. En esto, en el cacito que te viene, ¿vale? Los 10 gramos al día, que es una cucharada sopera aproximadamente, ¿vale? Pues ya tiene 2 gramos de glicina, que era un poco la dosis terapéutica que habíamos dicho, pues como neuroprotector, por un poco el tema de regeneración, para el sueño, así que ya tenemos ahí dosis importante. Por supuesto, libre de antibióticos, hormonas, lo que decíamos, vacas de pasto y ecológico, o sea que no hay ese punto. Esto no es, insisto, no es un caldo de huesos de bebértelo, sino que es un caldo de huesos en polvo. ¿Vale? Y lo otro que os decía era de cómo buscar un caldo de huesos para comprarlo, por así decirlo, o lo hacéis vosotros, que es relativamente fácil, lo único que hay que tener tiempo, ¿vale? Al final, bueno, me tengo que permitir la última parte de la charla, un minuto, ¿vale? Hemos empezado a 35, pues un minuto, mientras si queréis poner alguna pregunta en el chat, ¿vale? Y os dejo esa opción. Os cuento un poco, pues, todo lo que es el máster de PNI, que empezamos ahora con la matrícula abierta, que teníamos, me decía mi compi, que tenía que comentarlo en el webinar, ¿vale? Yo me dedico o nos dedicamos a lo que es la psiconeuroinmunología clínica, ¿vale? Digamos que es todas las relaciones entre los diferentes aparatos y sistemas y, bueno, basado en evidencia científica y, por supuesto, en la experiencia profesional, que no todo es solo ciencia, sino que hay que tomar también decisiones basadas en síntomas y raciocinio del terapeuta. No os voy a marear, ¿vale? Este es todo el equipo, ¿vale? Los dos de arriba somos los que trabajamos o los que colaboramos normalmente con Sura Vitasan, el burro delante y mi compañero Iker Martínez, y el resto pues tienen diferentes formaciones con nosotros y trabajan también con el máster, ¿vale? Y dan clase en el máster. Así que, bueno, máster, 2 años de duración, formato online presencial. Llevamos un montón de promociones, ¿vale? Y bueno, del máster como tal este año es la primera, pero de la formación en PNI llevamos ya, creo que son 7 años trabajando, ¿no? en la empresa como tal, en el propio Healthy. Me pregunta Andrea, ¿vale? Para mi libro, ahora os pongo, cuando os ponga la última diapositiva, que me quedan creo que 2, ¿vale? Os pongo ahí mi correo electrónico, ¿vale? El libro no cuesta, el libro es gratis, el libro os lo mando de 1000 amores si me escribís un correo electrónico, ¿vale? Bueno, eso sería un poco el contenido de los 2 años, 14 seminarios, ¿vale? 20 horas de duración cada seminario, en fin de semana, es online presencial, es decir, por Zoom el fin de semana y si no se puede estar, la clase se graba, hay luego vídeos extra de fisiología, hay bueno, una parte de coaching de salud muy chula para aprender a trabajar con pacientes e interactuar con ellos, ¿vale? Y bueno, precio, que a mí no me gusta nunca hablar de esto, lo único que si alguno por lo que sea quiere inscribirse, pues ahí están los códigos de descuento, ¿vale? Ahí Healthy es muy fácil, Healthy 2 y Healthy 5 en función de las diferentes formas de pago. Y ahí tenéis, aunque ahora os lo vuelvo a poner, ¿vale? Las redes sociales, ¿vale? La parte de, no porque nos sigáis y le deis a me gusta, sino porque ponemos cosas creo que bastante interesantes, sobre todo por parte de Healthy, ¿vale? Artículos científicos, información chula, recetas, ¿vale? Así que bueno, creo que esa parte os puede aportar un montón. Aparte de que también informamos ahí, si nos conocéis por Sura, pues ahí también informamos de los webinars de Sura Vitasan o otras formaciones que hagamos, ¿vale? Así que bueno, lo de la tesis o el que me quiera pedir, ahí tenéis el correo, ¿vale? El mío personal, bueno, empresarial, bego@healthyinstitute.es, ¿vale? Y el de la empresa como tal, por si tenéis alguna consulta técnica, ¿vale? info@healthyinstitute.com. Aparte tenéis ahí
redes de Sura, ¿vale? Web de Sura por si queréis hacer algún pedido y bueno, pues sobre todo, muchas gracias a todos por estar aquí a estas horitas de la tarde y no estar tomando cervecitas o cañitas, ¿vale? Mira, me pregunta Saro, una pregunta, ¿se podría combinar el caldo de huesos en polvo con un poco de miso? Sí, claro. O sea, el caldo es, la proteína de caldo es un polvito, entonces ahí, tal y como queráis combinarlo, eso es como si le echas proteína a algo, pues si os gusta la sopa miso, pues le va a dar un poquito de espesor y bueno, de sabor es bastante neutro, ¿no? O sea, que no va a darle mal sabor al miso. Además, el miso, mira, es la mejor manera de consumir soja porque es fermentada y tiene propiedades muy buenas a nivel, mira, también a nivel neuronal. ¿Vale? Nada, veo por ahí gracias y gracias y gracias, así que me he pasado, nada, al final hemos empezado a -25 y son -25. Gracias a todos, todas, veo que hay de diferentes sitios, así que nada, muchas gracias por venir, por estar. Para el que no haya llegado cuando lo he dicho 2 o 3 veces, se subirán a las distintas redes, hay una plataforma de Sura Vitasan que ahora cuelga los webinars también. Y bueno, pues gracias a Sura Vitasan, por supuestísimo, ¿vale? Bueno, pues por invitarnos o por ofrecernos esta colaboración, ¿vale? Y nada, os dejo ya que os vayáis a cenar, a pasear, a dormir, a bañar a los niños o lo que sea. Le voy a dar a esta señora de Zoom que se calle, de tener grabación.